Bien, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Así tiene que ser, las alabanzas a nuestro Rey sobre todas las cosas. ¿Quién como nuestro gran Redentor, nuestro Salvador, el que un día vino acá dejando todo su trono con único propósito de salvarnos, de darnos la vida eterna? Y hoy pues estamos justamente celebrando esto, estamos recordando todo este mes de diciembre y en especial pues la semana que viene. Todos sabemos lo que va a pasar, es la Navidad. Es una fecha tan especial, sobre todo pues para los que ya hemos entendido, pero también para la humanidad. Tiene que ser de esta manera. La Navidad pues es ese recordatorio, esa fecha tan importante, como digo, donde Dios marcó acá en este mundo, marcó eso tan grandioso como es la redención de la humanidad. Bendito sea nuestro Dios con respecto a todo esto. Así que justamente este culto pues estamos celebrando, estamos recordando, y que juntos podamos tener ese gozo, esa dicha, esa gratitud también a nuestro Padre Celestial por lo que Él hizo ahí cuando Él vino, pero también cuando Él murió en la cruz y con su resurrección también. Bueno, vamos a orar para dar paso también acá a la reflexión de la palabra. Bendito Padre, te doy gracias por esta mañana que tú nos das, gracias por estas fechas que son muy importantes, donde, Señor, nos estamos preparando para celebrar, para mostrar, Señor, nuestra gratitud a ti, bendito Dios, por lo que tú hiciste. Un día viniste acá, hace 2000 años, Señor, tú dejaste tu trono y te encarnaste acá y te hiciste semejante a nosotros, con un único propósito de darnos libertad, redención, salvación, vida eterna. Gracias, Padre. Y ahora también te agradezco por tu palabra, que la dejaste, y que en este tiempo, Señor, tú nos bendigas y que tú nos hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, como sabemos todos, todavía seguimos con estas incertidumbres de esta pandemia. Siguen pasando las semanas, los meses, y ahí estamos luchando, pero Dios está haciendo su obra en medio de todo esto. Bueno, y las noticias ya vienen, dice la vacuna, como que ya muchos están vacunándose, como que esta es la esperanza, dice, tal vez eso ya va a calmar, bueno, tantas expectativas, otros a favor, otros en contra. Bueno, pero muchas personas seguramente todos estos meses han trabajado durísimo en todo esto. No sé, no entiendo exactamente cómo es esta situación. ¿Qué vendrá el 2021? Bueno, Dios lo sabe, pero ahí están. Pero en medio de todo esto, la humanidad con estas incertidumbres, ya llega fin de año, ¿sí? ¿Dónde quedaron los deseos que se tenía en enero de este año? ¿Qué ha pasado con los planes, con los proyectos? Bueno, en realidad, pues seguramente había tantas cosas, pero hay una situación acá en las expectativas de la humanidad. Hablo en forma general, pues sobre todo las expectativas son de emprender, hacer cosas, ganar dinero, tener la salud, tener una larga vida. Bueno, esos son los deseos que están en lo más profundo del corazón de la persona. Y también ante las necesidades del mundo, de lo que está pasando, quieren bienestar, se anhela comodidad, se anhela paz, se anhela prosperidad. Bueno, son buenos deseos ante todo esto, pero como estamos viendo, la realidad es diferente. Y el Señor conoce, y el Señor es el que suple nuestras necesidades. Ustedes van a decir, pero no ha suplido lo que yo quiero. Bueno, yo quiero mostrar justamente en esta mañana todo esto, y también llega la Navidad y más peticiones para la Navidad. En esta Navidad quisiéramos esto, todos esperan, dices que en la Navidad sí quisiera hacer esto, quisiera comprar esto, lo otro, bueno, en torno a la Navidad muchas cosas pasan. La Navidad después de unos días va a pasar. Es interesante esto, ¿no? Cuando preguntamos, yo he escuchado, incluso he preguntado, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la Navidad? Una respuesta es interesante, ¿no? Muchas veces me han dicho esto. Bueno, sí estuvo bien con la salud, que es lo más importante. ¿Ha escuchado esto, no?
con la salud, que es lo más importante. Yo me sé quedar pensando, digo, ¿será la salud lo más importante en la Navidad? Bueno, sin menospreciar, todos queremos la salud. Muchos en los hospitales hoy están batallando con esto, luchando, clamando también sus familiares, todos, para que salga si está en enfermedad. Pero, insisto aquí, cuando responden con la salud, que es lo más importante, con mucha humildad, a veces parece que lo dicen, pero ¿qué piensa el Señor detrás de todo esto? Pasa la Navidad, el Señor pues está mostrándonos algo tan grandioso y después nos conformamos con que hemos tenido salud. Bueno, no sé si me está entendiendo hasta ahora, no estoy, repito, en contra de que no hay que tener la salud, es importante, pero quiero que piense por un momento en estas respuestas que a veces damos. Cuando digo el Señor conoce, el Señor sabe, ¿estará de acuerdo con todo esto, que nosotros estemos contentos, alegres y digamos esto es lo más importante? ¿Qué dice el Señor con respecto a esto? Y pensando un poco en lo que es la Navidad, bueno, el Señor es el que va a suplir y el Señor es el que nos va a entender, el Señor es el que nos va a encaminar porque Él es la luz. Y bueno, en torno a esto, aquí está la respuesta del Señor con lo que estoy mencionando. El centro de la Navidad es Cristo. Ya Cristian aquí en Alabanza ya leyó una parte justo del pasaje que quiero comentar en esta mañana, y tengan abiertos sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Aquí vamos a leer algunos versículos que nos muestran lo que es la Navidad, lo que hizo Jesús por nosotros. Bueno, ahí estamos en el capítulo 1 de Mateo, versículo 18. Sí me gustaría que leamos juntos acá y recordemos todo lo que es este tiempo, estas fechas, que aquí quedó marcado en la Escritura. Mateo capítulo 1, desde el versículo 18, voy a leer algunos versículos, pero después me voy a centrar solamente en un versículo. El 18 dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y aquí este versículo es clave. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, este es el relato de la Navidad. Bueno, ¿qué está pasando acá? Un par de esposos que estaban, una pareja que estaba comprometida para casarse, en este caso María, José, eran israelitas, judíos, hebreos. Ahí estaban esperando ya la fecha para casarse y de pronto pues la mujer queda embarazada por obra del Espíritu Santo. Algo terrible para esta pareja, que en este caso para el esposo, saber que su esposa estaba embarazada y no era él, ¿sí? El hijo no era de él quiere separarse, pero no entendía que Dios estaba haciendo algo grandioso, no solo en esta pareja de esposos, sino que Dios estaba obrando algo tan grande para toda la humanidad. Lo más importante que vamos a ver aquí, lo que hizo Dios para la humanidad. Entonces José quería separarse y aquí es donde el ángel o Dios mismo se lo presenta y tiene esta revelación y le habla. Dará, dice, a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese niño que va a nacer ahí, ese niño que va a nacer de tu esposa, le dice a José: este es el Hijo de Dios que va a salvar al mundo de los pecados. Bueno, toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la historia que está en torno a esto, todo estaba enfocado a este gran acontecimiento de la venida del Salvador, que era Dios mismo que se iba a encarnar, a hacerse hombre y venir acá a la tierra con un solo propósito: para salvar al mundo de los pecados, como estamos viendo acá.
Todo se llevó a cabo tal como estaba escrito. La profecía que se había dicho cientos de años de atrás, todo estaba cumpliéndose en la venida del Señor Jesús a este mundo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer? ¿Qué es lo que hace Jesús en el corazón de la humanidad? Y aquí vienen las buenas nuevas. Aquí viene la Navidad. Aquí vienen las buenas noticias para cada uno de nosotros. Hoy en este tiempo tenemos que recordarlo, para los que ya hemos entendido, pero también para los que están escuchando por primera vez todo esto, tenemos que estar bien atentos, bien abierta nuestra mente, nuestro corazón, para ver cuál es el mensaje que Jesús viene a traernos. En medio de todo el caos, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, sea de la salud, lo que sea, ¿qué es lo que tiene el Señor para nosotros? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Qué es la Navidad? Entonces, aquí vienen 5 cosas. Y lo hice a manera un poco de un acróstico, ¿sí? Lo puse la palabra Jesús, ahí lo tienen ustedes. Y detrás de cada letra que compone todo este nombre de Jesús, porque aquí dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, ¿sí? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Justamente Jesús significa, o la palabra Jesús significa salvación, salvador. Entonces aquí están las buenas noticias de Dios para nosotros. En primer lugar, Jesús vino a justificar al pecador. Son buenas noticias. ¿Qué significa esto? Cuando digo Jesús que viene acá, dice, porque Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Detrás de esto tenemos que entender que Jesús es el que justifica al pecador. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios a través de Cristo nos va a declarar justos aun cuando cada uno de nosotros somos culpables. Porque todos somos pecadores, dice la Biblia. Y el pecado es el que nos aparta del Señor, nos separa de Dios, nos separa de su gloria. El pecado nos condena, pero justamente Él viene a solucionar este problema en cada una de nuestras vidas. Él viene a justificarnos de nuestro pecado, a declararnos justos por la fe que vamos a tener en Él. En otras palabras, la justificación acá es que Dios nos está aprobando en medio de nuestra situación complicada, como es la de ser pecadores. Él nos va a justificar por medio de Cristo. La justicia, pues propia ante Dios de cada uno de nosotros, no sirve, no tiene sentido, porque solo Dios a través de Cristo es el que nos puede justificar, como digo, declararnos justos delante de Él. Es que la justicia de cada uno de nosotros, como digo, no tiene mucho sentido, no tiene validez en absoluto ante Dios. Me explico acá. Miren que muchas veces nosotros negamos el ser pecadores, negamos que somos culpables, o no queremos mostrar ante los demás y no se diga ante Dios que somos culpables, cuando en verdad cada uno de nosotros somos culpables. Nosotros hemos pecado y nosotros somos, cuando hablo de culpables, pues fue Cristo justamente que murió en la cruz por su culpa y mi culpa, por cada uno de nuestros pecados. Pero Jesús viene a justificarnos, viene a probarnos en medio de todo esto. Cuando digo acá nuestra justicia propia, que negamos al pecado, un ejemplo que tenemos acá al comienzo mismo de la Biblia, cuando Adán y Eva estaban ahí después de que desobedecieron, entró el pecado. Cuando Jesús les empieza a cuestionar a cada uno de ellos, ya sabemos esto, no hemos escuchado tal vez muchas veces, cuando cuestiona Dios a Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué desobedecieron? Él se justificó, ¿sí? Él no mostró su culpabilidad. Enseguida dijo, es que la mujer que me diste, ella tiene la culpa, yo no tengo la culpa. Así muchas veces actuamos, ¿no? Entonces Dios ve esta justificación que nosotros tenemos ante Él, y esto no nos sirve, no alcanza el ser perdonados, porque solo Dios nos puede justificar por medio de Cristo. Otra cosa más que en cuanto a la justificación propia es el compararse con los demás. Somos pecadores y somos orgullosos en este sentido, ¿sí?
O también vemos hacia los demás, decimos es que todo el mundo lo hace y bueno, ¿por qué yo también no puedo hacerlo? Nos justificamos de esta manera. En este caso, pues, Dios no nos va a justificar si yo me empiezo a comparar con los demás. De igual manera, también nuestra justificación a veces es desvalorar la verdad de Dios. Cuando Dios nos dice, como ejemplo, Dios nos dice que no hay que mentir. La mentira es un pecado. Pero nosotros muchas veces decimos, es que aquí sí tuve que mentir, es que si no miento, es que si no digo esto, ¿qué me va a pasar? Entonces hacemos más nuestro propio criterio que el de Dios. Y lo más complicado es cuando decimos, bueno, que el Señor me perdone aquí, pero yo sí tengo que mentir ahora. Qué terrible esta situación, ¿no? Y pensamos que ya Dios nos va a justificar porque nosotros tenemos la razón. Dios nos está mostrando su verdad a través de la palabra, pero nosotros nos vamos por encima de todo esto y después decimos, Señor, pues mira, tú conoces mi condición, así que yo tuve que hacer esto. Es que tú sabes cómo estoy. Si no hago esto, bueno, ¿qué? Y empezamos a justificarnos. Jesús vino a darnos justicia propia, o sea, a través de la fe. Solo por medio de Él nosotros podemos ser justos delante de Dios. Y también la otra situación acá cuando hablamos de la justicia es que queremos tapar el pecado también con buenas obras. Hoy en este mes es impresionante ver, ¿no?, cómo la humanidad, cómo la sociedad se empieza a movilizar o a sensibilizarse un poco en su corazón, en su mente, y empieza a ser como más generoso y quiere ayudar, está bien, pero muchas veces es solamente por tapar su pecado, mostrar a Dios que es buena gente. Pero el ser buena gente, aquí entre comillas lo digo, no nos justifica. Ante Dios no somos justificados, ante Dios no somos aprobados. Buenas obras no nos sirve de nada. No, con esto diciendo, no es que no hay que hacer buenas obras, sí tenemos que hacer buenas obras, pero no para ser justificados delante de Dios. Si lo hacemos con gratitud y con una generosidad que es genuina, verdadera, está bien, Dios lo va a aprobar. Pero si lo hacemos para ser justificados, porque nuestra conciencia nos dice que sí somos culpables, que estamos en pecado, y si empezamos a hacer esto, Dios no nos va a tomar en cuenta. Esto es lo que digo, son las buenas noticias que Dios nos muestra, que solo Jesús nos puede justificar. Y entonces estar delante de Dios como justos. Ya, esta es la primera cosa. Y Romanos aquí nos muestra, ¿no? Romanos 3:24 nos dice, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Somos o hemos recibido la justificación de una forma gratuita, porque Jesús ya pagó nuestros pecados en la cruz. Para eso vino Jesús. Esta es la celebración de hoy de la Navidad, esa gratitud a Dios porque Él nos vino a justificar. En segundo lugar, con la letra E, podemos ver que Jesús es ejemplo para el pecador. Él es el único ejemplo que lo tenemos acá cuando Él vino a este mundo, el único ejemplo de hombre, de la humanidad. A Él tenemos que seguirlo. No sé quién hasta aquí, quién ha sido su ejemplo de vida, o a quién sigue el ejemplo, o en otras palabras, usted es ejemplo para los demás. Bueno, nosotros todos somos imperfectos, pues lo más importante acá es que veamos a Jesús, miremos a Jesús. Él es el único ejemplo verdadero, perfecto. Ya ahí cuando Jesús vino acá a este mundo, mostró de muchas maneras, y solo un pasaje aquí para ver esta situación lo puse en Marcos 15, 55 a 56. Ahí los vemos a estos religiosos de este tiempo, ¿sí? Dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban.
Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Este es un texto que nos muestra al final mismo de Jesús, después de su trayectoria, de la vida aquí en la tierra. Él ya lo iban a crucificar, querían buscar algún error, un defecto. Y empiezan ahí a analizarlo, y aquí vemos, ¿no? Todos estaban en contra de Jesús, el hombre perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué en primer lugar? ¿Por qué? Si Él es el ejemplo, ¿por qué quieren buscar algo para encontrar y ponerse en contra? Justamente porque todos somos pecadores, como que no nos gusta esto, que ver tanta perfección. Y claro, estaba escrito todo esto, pero ahí dice, muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Bueno, esto nos muestra que Jesús fue el hombre perfecto, el ejemplo para cada uno de nosotros, el ejemplo verdadero de justicia, el ejemplo verdadero de misericordia, el ejemplo verdadero de compasión, el ejemplo verdadero de paz. Yo pensaba mucho en esto, si en ese tiempo hubiese habido estos premios Nobel de la paz, bueno, Jesús seguramente se los llevaba a todos, porque ahí para mí Jesús es el ejemplo en todas las áreas para nuestra vida. Es el ejemplo de la paz, el ejemplo del mejor trabajador, el ejemplo del líder, el ejemplo de la humildad, el ejemplo de la fidelidad, del compromiso, de la humanidad, el ejemplo como padre, el ejemplo como siervo. Pues tenemos que mirar solamente a Jesús en todas las áreas de nuestra vida y seguir ese ejemplo o imitar lo que hace Jesús. Para eso vino Jesús, para ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Como dije antes, usted en su familia es ejemplo, o usted está siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Usted está animando a su familia a que sigan a Jesús? ¿O a qué les anima? O sea, ¿qué ejemplo les muestra para que ellos sigan? Los miembros de su familia y usted mismo. Tiene que ser Jesús, no hay otra cosa. Yo no veo a alguien más a quien seguir. Jesús, el hombre perfecto. Buenas noticias que nos muestra acá la Escritura. Seguimos acá, en tercer lugar, vamos a ver que Jesús es el que santifica al pecador. Bueno, en primer lugar es el que justifica al pecador, Él es ejemplo para el pecador, pero Jesús también santifica. Esta es otra buena noticia para cada uno de nosotros. Es el que santifica al pecador. Hebreos 10:10 dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados. Ahí está, ¿no? Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Por medio de Jesús nosotros somos santificados. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir cuando dice que Él nos santifica o que santifica al pecador? Pues santificar tiene que ver con hacerle santo. Y esto tiene que ver también con colocarlo aparte. Somos apartados. Y si estamos apartados, empieza a suceder algo grandioso acá, porque somos cortados o separados del mundo. Somos apartados para uso exclusivo, podemos decir acá, o dedicado o consagrado. Todo esto hace relación a lo que es el ser santificado, apartado para Dios. Ya no somos del mundo, sino que ahora le pertenecemos a Él. Esto vino a ser Jesucristo con el pecador, nos vino a apartar. Y esto es interesante aquí porque esto de la santificación o el santificar o el ser santo lleva la idea de una transformación interior, una regeneración de nuestra mente, de nuestro corazón. Nos hace nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Hay una transformación total en el ser de la persona. Esto para mí es también una de las buenas noticias de Jesús para nosotros. La Navidad es esto, entender que Jesús vino a santificarnos, a apartarnos, a cortarnos de este mundo, de la condena y todo, para darnos una vida diferente, un corazón nuevo. Qué grandioso todo esto. Entonces, miren,
este proceso que estamos ahora, ¿sí?, que Dios está haciendo, como digo, se llama santificación o purificación o un lavamiento de nuestro ser. Me hizo pensar mucho cuando nosotros ponemos la ropa sucia en la lavadora, la ropa sucia que a veces huele y todo, y lo ponemos ahí con la finalidad de que ese aparato, la lavadora, la lave, ¿sí?, la haga muy limpia. Entonces ahí depositamos la ropa sucia, el agua empieza a llenar y luego el detergente y todos los elementos que ponemos ahí para que incluso huela bien después la ropa, y ahí lo dejamos un buen tiempo, la lavadora empieza a trabajar y nosotros queremos que después ya para esta lavadora sacar la ropa y claro, ha cambiado, ya no es lo mismo de lo que cuando lo puse. Este proceso, si podemos entenderlo de esta manera, es lo que hace el Señor cuando hablamos de la santificación al pecador. Él nos coge como esa ropa sucia que huele mal y Él nos limpia y nos deja con un aroma diferente. Bueno, ese aroma diferente para mí es el corazón, que ahora es diferente, un corazón blando, ya no un corazón duro, un corazón de piedra, sino que un corazón diferente, un corazón que ahora va a recibir las cosas de Dios, ese corazón y ese ser que empieza a hacer también cosas diferentes en cuanto a la voluntad de Dios. Estas son las buenas noticias que vino aquí a mostrarnos Jesús y a darnos ese proceso, como digo, se llama ese de la purificación, santificación. Jesús entonces es el que santifica al pecador, el que nos lava de toda nuestra maldad. Pero también Jesús, seguimos acá en cuarto lugar, Él usó su sangre ¿para qué? Para redimirnos. Usó su sangre para redimirnos. Esto quiere decir que esa palabra redimir quiere decir darnos libertad. Nos vino a rescatar, sobre todo nos vino a perdonar nuestros pecados. En Efesios 1:7 dice, ¿no?, en Él, en Cristo, solo en Él, dice, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Cuando digo que Él usó su sangre para redimirnos, y aquí nos dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre, que es que el perdón de nuestros pecados. Porque solo ese elemento divino que es su sangre que la derramó en el Calvario, es lo único que nos puede limpiar de toda nuestra maldad, como estábamos viendo en el punto anterior. Pero aquí lo recalcamos, fue su sangre. Él vino en una Navidad, en esa primera Navidad hace 2000 años, con ese propósito único de ir al Calvario, de ser crucificado, sacrificado, para que su sangre que iba a ser derramada sea el elemento para que nuestros pecados sean lavados, para que nosotros tengamos el perdón de Dios y tengamos una nueva conciencia, que ya no sintamos el peso de la culpabilidad, sino que más bien tengamos el gozo, la alegría y la gratitud a Dios. Pero Él usó su sangre justamente para esto. Jesús derramó su sangre en el Calvario, ¿para qué? Para salvarnos de esa crisis espiritual, de la muerte. Pero yo aclaro aquí un punto que sí quisiera que lo entendamos muy bien, porque a veces caemos en ciertas religiosidades en cuanto a lo que es Jesús, y cuando nos encontramos en crisis, qué sé yo, económicas, crisis en el matrimonio, crisis en la empresa, lo que sea, buscamos a Jesús. Bueno, a primera instancia está bien, Jesús nos puede ayudar en todas estas cosas, pero no nos olvidemos que el propósito principal de Jesús en su venida y todo, y si lo clamamos a Él, es justamente para que nuestros pecados sean lavados y tengamos la salvación, tengamos esta libertad y tengamos también el acceso a Dios por medio de Él. Después cualquier otra cosa. No nos equivoquemos en este sentido. No busquemos a Jesús para cualquier otra cosa. Busquemos a Jesús para que Él perdone nuestros pecados, limpie nuestro ser y nos dé una vida diferente y vida eterna.
porque Él es el Salvador del mundo. Entonces usó su sangre para redimirnos. Jesús usó su sangre para que por la fe de que pongamos nosotros, nuestros pecados sean borrados y seamos ahora libres de la condena por el pecado. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Incluso Hechos 4:12 dice, de hecho, en ninguno hay de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo Cristo es el que nos salva. Y por último, vamos a ver que Jesús, hablando de las buenas noticias, de la Navidad, tenemos que recordar que Jesús es el que saca al pecador de la oscuridad. Jesús es el único que nos puede sacar de esa densa oscuridad y nos puede llevar a su luz admirable. Por eso Juan 12:42 nos dice, yo soy, dijo Jesús, yo soy la luz que ha venido al mundo. Claro, en esa Navidad, en esa primera Navidad, por eso esa luz, esa estrella que simboliza todo lo que es Jesús. Y Él dice, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva ¿en qué? En tinieblas. Ese es el propósito de Dios. Qué bueno, qué buena noticia que nos da el Señor. Dice, yo he venido acá, yo soy la luz del mundo. Y mi propósito es aquí para que crean en mí y para que no estén en tinieblas. Qué buena cosa que el Señor nos muestra acá. En otras palabras, lo que el Señor nos está diciendo aquí, yo he venido para que vivan en esta luz, no en la oscuridad, sino que para que su vida tenga el verdadero sentido. Porque solo Jesús es el que da sentido a nuestra vida. Sin Jesús nuestra vida pues está desorientada completamente, y sin Jesús nuestra vida solo está orientada hacia el pecado. Y a veces ni nos damos cuenta de todo esto, porque estamos a veces sumergidos en la avaricia, sumergidos en la inmoralidad, sumergidos en la envidia, y pensamos que nada pasa. Pero Jesús viene a desarmar todo esto. Jesús nos viene a rescatar de esa densa oscuridad, como digo, y nos pone en un mundo diferente, en su luz, donde podemos ver ya las cosas en su realidad, las cosas como son, donde empezamos a entender lo que es la vida mismo de uno, lo que es la familia, lo que es el matrimonio, lo que es el prójimo y sobre todo lo que es Dios mismo. Nos da esa luz para que nosotros podamos ver como Dios ve las cosas. Qué grandioso lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Hasta aquí yo les digo, no son buenas noticias. Sí son buenas noticias para usted. Espero que lo sepa reconocer, porque es lo que vino a hacer Jesús hace 2000 años, cuando Él pues se engendró en María por obra del Espíritu Santo, y luego nace en esas condiciones tan desastrosas como sabemos, pero Él siguió creciendo hasta cumplir con el propósito de salvarnos. Como leíamos acá al inicio, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar al pecador, a usted, a mí, que en esta Navidad cada uno de nosotros entendamos y celebremos de la mejor manera, con gratitud a Dios, pero con un corazón repleto de la gracia de Dios y sobre todo de Jesús en nuestras vidas. Que en torno a usted, su familia, su hogar, tengan una celebración que honre y glorifique a Dios, una celebración con gratitud al Redentor, al que hizo todo por nosotros. Jesús es el centro de la Navidad, como ahí lo he puesto. Jesús es el centro de la Navidad, y en torno a esta fiesta debe haber mucha gratitud a Dios y sobre todo el gozo del Señor. Estas fechas es para esto. Estas fechas son muy importantes, pero hagámoslo con el verdadero sentido. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el regalo de Dios para el pecador. Lo que el mundo en verdad necesita con urgencia, como dije al inicio, no es una vacuna, sin menospreciar, no es una vacuna, no es
la salud, no es estabilidad económica, no es popularidad. Bueno, lo que el mundo busca es esto, pero lo que en verdad el mundo necesita con urgencia es a Jesucristo. Con Jesucristo en el corazón las cosas cambiarían radicalmente en todo sentido. Pero el mundo lamentablemente sigue buscando otras cosas. Pero Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en este mundo. En medio de lo que estamos viviendo, Dios se va manifestando más y más. Más bien seamos sabios en todo esto. Más bien, por un momento tenemos que detenernos a meditar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas antes de lo que el mundo quiere hacer con nosotros. El mundo lo que quiere es desviarnos de esta gran verdad, de estas buenas noticias que estamos viendo acá. Porque Jesús es el regalo de Dios, como vemos aquí, para el pecador. Como dije, lo que el mundo necesita con urgencia es a Jesucristo en el centro del corazón como único Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga en este tiempo, que el Señor pues les dé ese gozo, esa paz, que el Señor pues se manifieste totalmente en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares, y que concluyamos también este año con esa dicha de tenerlo a Jesús en nuestro corazón para siempre, como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Que así sea en sus vidas y en su familia, en su hogar. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por esta mañana, este tiempo que podemos estar juntos acá en torno a tu palabra, en torno a ti mismo que estás con nosotros. Gracias, bendito Padre, porque tú conoces toda nuestra situación, toda nuestra necesidad, sobre todo espiritual, y tú ya la supliste hace 2000 años, cuando tú viniste a este mundo, cuando tú, Señor, viniste acá para entregar tu vida en la cruz, derramar tu sangre para que todos nosotros seamos salvos por la fe y seamos diferentes y seamos tu pertenencia, tus hijos, tu pueblo. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que la próxima semana que vamos a estar celebrando la Navidad, Señor, tú seas el centro en cada hogar, en cada familia, que tú seas obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos, de tu iglesia, pero también del mundo entero. Y sé que estás haciendo cosas grandiosas, bendito Padre, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, pero clamamos por nuestras familias, clamamos por nuestra ciudad, por nuestro país y el mundo entero, en medio de todo lo que estamos viviendo, pero queremos entender que tú eres el soberano y que en torno a esto, tú, Señor, estás tocando el corazón de cada uno de las personas de este mundo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.